En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Y continuamos hablando sobre migraña, ¿verdad? Y ya la doctora había mencionado esa diferencia entre lo que sería un dolor de cabeza común, ¿verdad? Y la migraña, porque el dolor de cabeza común no tiene que ir acompañado ni de náusea, ni de ese problema de que no quiero ver luz o me molesta la luz o el ruido. O sea, usualmente no es así. Sí, la mayoría de las veces no es así y es la migraña que tuve esos síntomas asociados. Siempre hay condiciones que pueden parecer migraña y son otras que son un poquito más raras, por eso es importante sacar bien el historial, pero la mayoría de las veces tiende a ser la migraña si uno tiene esos síntomas. Vamos a hablar ahora del Botox. Todo el mundo conoce hace más de 20 años, ¿verdad?, que fue aprobada para uso cosmético. Y trajo, ¿verdad?, el que se relajaran las líneas, ese tipo de cosas, y la gente se viera mucho más joven. Y ha ido ganando muchos adeptos a través del tiempo. Pero recientemente, unos años atrás, se aprobó para tratar la migraña. ¿Qué es lo que hace el Botox en la migraña? Pues hay distintas toxinas. La marca Botox es la que está aprobada para migraña, que es la toxina botulínica tipo A, porque hay otros tipos de toxina que tienen sus indicaciones. Entonces, eso se empezó a utilizar, de hecho, por razones oftalmológicas, incluyendo estrabismo. Con el tiempo encontraron otras indicaciones hasta que llega la cosmética, y cuando los pacientes se lo colocaban cosméticamente decían, pero mis migrañas están mejores. Lo estudian entre el 2006 a 2008 a nivel global, hacen dos estudios enormes y ven que hay una mejoría significativa, pero en ese momento no entendían por qué. En el 2010 es que oficialmente el FDA aprueba el Botox, la marca Botox, para migraña crónica, que es 15 o más días de dolor de cabeza al mes, en donde por lo menos la mitad de ese tiempo hay síntomas de migraña como fotofobia, fonofobia, etcétera. Inicialmente pensaban quizás relaja el músculo, no sabemos bien, pero está ayudando. Y después encontraron que es que está reduciendo la liberación de ese neuropéptido que se llama CGRP, que he estado hablando, y que eso está haciendo, ¿verdad?, el factor principal de la migraña en este caso. Y como se reduce la liberación, se transmite menos el dolor y hay una frecuencia y severidad reducida. O sea que esa es la razón que se ha visto una mejoría con esta toxina. Las que tenemos ya unos añitos nos vamos a beneficiar doblemente, ¿verdad? Con la inyección de Botox. ¿Dónde la colocamos? ¿En la frente, en el área de las sienes, en el cuero cabelludo? Eso todos mis pacientes me dicen que le da dolor aquí también. Claro, yo haría lo mismo, y en otras que me lo ponga por ahí. Pues se colocan 7 músculos de la cabeza y cuello, incluyendo lo que conocemos como los frontalis, corrugadores y procerus, temporalis, occipitalis, paraespinales y trapecio. Son 31 puntos y suena como mucho, pero son hincaditas bien chiquitas, se hace en varios minutos y se coloca cada 12 semanas y siempre hay que darle su mínimo de 2 sesiones antes de tomar una decisión de efectividad. O sea que cada 12 semanas, o sea, cada vez o sea, que esa gente se mantiene joven eternamente. Dicen que nunca van a envejecer, sí, correcto. Pero me imagino que eso es una dosis en particular, sí, y quizás diferente a lo que cosméticamente utilizamos. Usualmente, ¿verdad?, cuando se usa cosméticamente dura entre unos 4 a 5 meses, en la mayoría de los casos. Pero aquí la estamos pidiendo con más frecuencia, así que presumo que son cantidades mínimas que mejoran entonces ese dolor. Correcto. La dilución es un poco distinta para razones cosméticas versus para la razón de la migraña. Son 155 unidades fijas de las 200 que viene en el bote, pero uno descarta los 45 unidades adicionales. Y sí hay que tener claro siempre cuidado con lo cosmético, porque como se pone una frecuencia cada 12 semanas, es un poco más frecuente que cuando uno va a un dermatólogo o alguien de estética. Y pues yo soy bien cautelosa con estas regiones de aquí. Ese día yo les digo, no bajen la cabeza, no se estruen la frente, porque aunque te lo estoy colocando para la migraña, no quiero tener un impacto cosmético negativo. O sea que sí hay que tener eso en mente. Sí, porque, y de hecho, cuando se pone Botox, se puede sentir, ¿verdad?, cómo va esa toxina funcionando, y podemos tener por varios días como una presión. Sentimos como un poquito de presión, ¿verdad?, en las zonas donde se coloca, sobre todo en lo que es de la parte de los ojos hacia arriba. Sí, y hay pacientes que no le encanta esa sensación, y yo trato de colocárselo lo más arriba posible, y en la parte de fruncir, quizás ahí no pueden enojarse con la misma facilidad que a veces sus parejas dicen que eso es bueno.
Claro que sí. O sea, y lo podemos usar desde las personas jóvenes hasta las más adultas. O tiene alguna después de los 30, 35. Se aprobó desde los 18 en adelante, o sea que se puede utilizar desde pacientes jóvenes. Yo siempre le explico que yo voy a tener mucha cautela porque no tienen una necesidad cosmética y yo no quiero que se sientan incómodas en ese aspecto. Y pues se lo coloco, siempre se recomienda colocarlo lo más arriba posible para ni tocar la frente. Y aquí realmente no se tiende a ver mucho, excepto que quizás son personas que se les va a formar menos esas líneas de expresión con el tiempo porque colocamos el Botox desde temprano en edad. Eso sería lo único. Estas regiones de aquí no tienen ningún impacto. O sea que ahí no causa ningún tipo de problema. Pero eso solamente está indicado en la utilización del Botox quizás ya en casos extremos, porque podemos trabajar con estas pacientes jóvenes quizás con las otras alternativas que tenemos. Correcto. Como todos los tratamientos son variables de paciente en paciente, depende de su preferencia. Si a alguien no le encanta la aguja, no se siente incómodo, pues quizás eso no es la opción para ese paciente. Igual hay pacientes que no les encanta tomar un medicamento diario y quizás si están en el estado crónico, que por lo menos 15 o más días de dolor de cabeza, esto es una buena opción. Es una buena opción para pacientes con condiciones cardiovasculares, del hígado, del riñón, porque no interacciona con los fármacos ni pasa por esos órganos. O sea que tiene muchos pros realmente. Y eso es algo que entonces se discute con el paciente y entre médico y paciente se decide entonces el tratamiento a seguir. Porque yo veo fabulosas esas inyecciones mensuales o cada 3 meses. Totalmente. Para mí lo más importante es la relación médico-paciente, orientar al paciente de su condición médica y explicarle qué alternativas hay, si son candidatos para un preventivo y entonces qué preventivos existen y de ahí tomamos una decisión junta. A mí me gusta que sea un trabajo en equipo porque el paciente es el que tiene que utilizar el tratamiento, el que vive con la condición y lo importante como médico es yo orientarlo y saber darle las opciones que son apropiadas para ello. Le pregunto, en Puerto Rico hay muchas personas, sobre todo mujeres, que padecen del tiroides. Padecer del tiroides y tener migraña, ¿cómo trabajamos con esas pacientes? Pues una cosa muy importante siempre es que no me gusta darle nada que aumente su peso, ya que tienen esa situación de la tiroides y que exacerbe su condición. O sea que si hay medicamentos, en particular los no específicos de los tiempos iniciales, que sí llevan aumento de peso y a mí eso no me gusta darlo en esa población de pacientes porque le puedo empeorar ya un problema que tienen y encima de eso aumentar de peso y la obesidad es un factor de riesgo a empeorar la migraña. O sea que la obesidad sabemos que puede empeorar muchísimas cosas y el sobrepeso y la migraña es uno de ellos. Ahí tienen otra razón más para, mire, proponérselo y ser una persona que tenga compromiso consigo mismo. La obesidad sigue dando muchos problemas de salud y es importante que la atajemos. Pero ¿podemos tener tiroides, podemos tener migraña, doctora? Sí, son condiciones muy comunes ambas y de hecho yo pienso que un gran por ciento de mis pacientes tienen ambas condiciones, o sea que sí, definitivamente. Pero ambas pueden ser tratadas, no hay ningún problema. Siempre y cuando estén en las manos correctas. Correcto, ambas pueden ser manejadas bien y siempre y cuando estén bajo control ambas, no se va a empeorar ninguna a la otra. O sea que es importante, mire, si usted tiene problemas, le pregunto, el estrés, porque muchas personas a lo mejor piensan, ay doctora, yo tengo un estrés, ando todo el tiempo en esta ansiedad, ¿provoca la migraña o sería un factor que puede detonar la migraña porque ya padecemos de migraña y entonces comenzamos a tener estos episodios estresantes? Pues muy bien lo has dicho, si a alguien le da migrañas que padece la condición, o sea que si no padeces de migraña, por más estrés que tengas, no te va a dar un ataque de migraña. Te puede dar un dolor tipo tensional, ¿verdad? Otros tipos de cefaleas, pero no te va a dar migraña. Pero, bien importante, el estrés es un factor que exacerba la migraña. Y de hecho muchos de mis pacientes me dicen, doctora, yo estaba bajo control y yo sé que estas semanas fue que tuve muchos estresores y lo reconocen. Por eso técnicas de relajación, ejercicio, estilo de vida y manejo de todo eso es igual de importante que los medicamentos o hasta más. O sea que aparte de estar en un tratamiento, es bueno tener esas otras cosas ayudantes para poder entonces mantener lo más a raya posible esa migraña. Correcto, y de hecho para mí la recomendación siempre inicial es siempre tener una alimentación saludable. No es que hay una dieta específica, pero si uno ve que hay un
un alimento que te lo desencadena, pues evitarlo, pero una dieta orgánica, limpia, evitando preservativos, eso es recomendado. La higiene del sueño es bien importante, ejercicio es 100% recomendado, un peso apropiado y técnicas de relajación. Todo eso es bien importante y de hecho para mí es lo esencial antes de hasta entrar en tratamiento, al menos que ya hay una discapacidad bien grande y tenemos que ser más agresivos. ¿Hay alimentos que también pueden detonar la migraña? Sí, hay muchos alimentos que se han estudiado que pueden detonar la migraña. El chocolate, comidas embutidas, los quesos añejados, el alcohol, a veces comidas cítricas, azúcar artificial, el exceso de cafeína. No es que una taza de café, es el exceso importante. Hay personas que los nueces también, el guineo, tomate. O sea que no es que eliminemos todo esto, es notar si hay una correlación entre nuestro ataque y qué comimos en ese día. Importante también la deshidratación. Hidratarnos bien importante, es algo que se nos olvida, pero la hidratación es muy importante también y si estamos deshidratados desencadena la migraña. Tómese de 2 a 3 tacitas de café, nada más en el día. Más de eso podría desencadenar la migraña. Doctora Francesca Fiorito Torres, mil gracias. Gracias por la invitación, como siempre un placer. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.